Los principios rectores de la política social y económica es el rótulo que sirve de encabezamiento al capítulo tercero del título primero de la Constitución española de 1978. Dicho capítulo comprende un total de 14 artículos, del 39 al 52, que contienen enunciados generales sobre la familia, el progreso social y económico, la seguridad social, los trabajadores españoles en el extranjero, la salud, la cultura, el medio ambiente, el patrimonio histórico, cultural y artístico, la vivienda, la juventud, los disminuidos físicos y psíquicos, los viejos, los consumidores y las organizaciones profesionales. Además de esos preceptos, otro artículo, el 53.3, se refiere a esos principios para afirmar que su reconocimiento, respeto y protección informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y que sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Todo ello en el marco del Estado social predicado por el artículo 1 de la Constitución. La doctrina más autorizada ha querido ver influencias de las constituciones de algunos de los estados vecinos, particularmente Italia y Alemania, en la formulación de los principios, pero ha omitido mencionar precisamente los textos constitucionales que recogen literalmente mandatos similares. Así, la Constitución de Irlanda de 1937 incorpora un epígrafe con el título Principios directivos de política social, desarrollado en el artículo 45, en el que, entre otras cosas, se dispone: los principios de política social establecidos en este artículo están destinados a servir de orientación general al Parlamento, y que el Estado se esforzará en promover el bienestar del pueblo, asegurando y protegiendo un orden social en el que la justicia y la caridad informen todas las instituciones de la vida nacional. Pocos años más tarde, la Constitución de la India, que data de 1949, dedicaba su título cuarto a los principios rectores de la política del Estado, artículos 36 al 51. Y en el artículo 38 declaraba que el Estado se esforzará en promocionar el bienestar del pueblo, asegurando y protegiendo un orden social en el que la justicia social, económica y política informe todas las instituciones de la vida nacional. La Constitución española es una constitución normativa, o en otras palabras, es derecho, es decir, es un ordenamiento prescriptivo que obliga a observar determinadas conductas. Así lo reconoce su artículo 9.1 cuando dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y así lo admitió el Tribunal Constitucional al sentar que la Constitución, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento, es una norma jurídica. Y por ello es indudable que sus preceptos son alegables ante los tribunales. Sin embargo, cuando se afirma el valor normativo de la Constitución, cuando se dice que es derecho, uno no puede evitar preguntarse sobre la fuerza de obligar de algunos de sus artículos y concretamente de los que enuncian los principios rectores de política económica y social. Los principios, se dice, son también normas jurídicas, aunque se matice que la Constitución es una norma peculiar y aunque se atribuya a esas normas carácter meramente programático y se les asigne una función orientadora o informadora de la actividad de los poderes públicos. Como tales normas, por lo tanto, las disposiciones que exponen los principios son vinculantes como el resto del articulado de la Constitución. Ahora bien, no obstante lo expuesto, lo cierto es que las normas contenedoras de los principios en cuestión presentan dos características. La primera es que carecen de la estructura normativa propia de las normas jurídicas. Y la segunda, derivada de la primera, es que pueden carecer de eficacia. Por lo que hace a la primera, si toda norma consta de un supuesto de hecho
y de una consecuencia ligada a ese supuesto, es obvio que la mayoría de los mandatos incluidos en los principios de los que hablamos no cumple ambos requisitos. ¿Qué ocurre si los poderes públicos no promueven, ni fomentan, ni velan, ni aseguran, ni protegen, ni garantizan, o lo hacen parcial o insuficientemente, los bienes de la familia, la salud, el medio ambiente, la juventud, la denominada tercera edad, el patrimonio artístico, etcétera, etcétera? Simplemente no ocurre nada, porque las normas que encarnan los principios de la política social y económica no generan por sí mismos derechos judicialmente actuables. Se echa de menos en este sentido en la Constitución española un precepto del tenor del artículo 37 de la Constitución de la India, según el cual las disposiciones contenidas en este título, el título de los principios rectores, no serán justiciables ante ningún tribunal. Por lo que respecta a la posible carencia de eficacia de los preceptos sobre los principios rectores, es decir, de su falta de aptitud para constituir situaciones jurídicamente relevantes o de su falta de idoneidad para obligar a su cumplimiento, resulta también obvio que, siendo las instituciones del Estado y demás poderes públicos los destinatarios de esas normas, la ausencia de la voluntad de estos impida la ejecución de los mandatos, sin que quepa a nuestro juicio el planteamiento con visos de prosperar de una acción de inconstitucionalidad por omisión. En fin, al margen de los interrogantes teóricos que suscita el tratamiento constitucional de los denominados principios rectores de la política económica y social, y por su falta de coherencia lógica con la naturaleza de norma jurídica de toda la Constitución, existe un problema de importancia básica de índole infraestructural que siempre se olvida. Estamos pensando en las condiciones materiales de la existencia bajo las cuales se elaboran y se promulgan las leyes y las constituciones. Es decir, en el grado de desarrollo económico y de riqueza que se requieren para realizar las implicaciones dimanantes de un Estado social y de los principios que lo desarrollan. Es esta una condición previa, inexcusable, en la que deberían pensar legisladores y constituyentes para no crear expectativas que resultan o resulten casi siempre defraudadas.